Qué privilegio, hermanos, poder estar aquí, amén. Sí, amén. Y qué responsabilidad a los que servimos, sea cual sea el servicio, ¿verdad? Sí, amén, Es amén. para todos ustedes, ¿verdad? Nuestros hermanos. Y como decía la alabanza, ¿verdad? Que cantaban nuestros hermanos al principio, revélanos, Señor, tu gloria, revélanos tu palabra, revélanos tu misericordia, y pues que nos haga entender, ¿verdad? Que nos hable, ¿verdad? Por medio de su palabra. Gloria, vamos a ir ahí a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Dice así, para la gloria de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cada versículo de aquí es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de nuestro Señor, porque para que llegara cada versículo, hermanos, cada párrafo, ¿verdad? Cada frase de aquí de esta Biblia, hubo mucha sangre, ¿verdad? Mucho sacrificio. Entonces, cada versículo, cada párrafo, ¿verdad? Cada verso que nosotros leemos, realmente es una bendición, amén. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, iglesia, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. Y ya el 28 dice, la promesa: habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí, hermanos, el profeta Ezequiel nos está hablando, ¿verdad? De un pacto. Está profetizando de un pacto nuevo que el Señor iba a hacer a la casa de Israel. Y no solo a la casa de Israel, sino también al pueblo gentil, amén. Este pacto, hermanos, este pacto que iba a hacer el Señor, es la gracia, ¿verdad? Que iba a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pacto que iba a venir por medio de su muerte, ¿verdad? De su crucifixión. Y es ese pacto donde Él dijo, ¿verdad? Esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿verdad? La palabra, y serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando nosotros venimos a este camino, hermanos, venimos sucios, ¿verdad? Venimos rotos, llenos de pecado, llenos de inmundicias, llenos de tantas cosas, hermano. Y el Señor, en su nuevo pacto, hermanos, nos permite bautizarnos en su nombre, y nos limpia, ¿verdad?, de todas nuestras inmundicias. Y no solo eso, hermanos, sino que hace algo maravilloso dentro de nosotros. Porque si nada más el Señor hiciera un cambio por el exterior, no tendría realmente mucha significado, ¿verdad, hermanos? No tendría mucho sentido. Pero el Señor hizo un cambio dentro de nosotros, hermanos. Cuando el Señor llega y nos limpia y hace toda esta obra, ¿verdad?, que es por medio del Espíritu Santo, el Señor nos da un corazón nuevo. ¿Cuántos aquí tenemos un corazón de piedra, verdad? ¿Cuántos aquí, hermanos, teníamos un corazón duro que no aceptábamos? No teníamos amor hacia el prójimo. Estábamos vacíos. Decía el Señor Jesucristo, sí, podríamos estar bien vestidos, ¿verdad? Pero por fuera, pero por dentro estábamos podridos. Éramos sepulcros blanqueados. Pero ahora el Señor dice, nos ha dado un nuevo corazón, ¿verdad? Y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitó de nuestra carne ese corazón de piedra, y nos dio un corazón de carne. Un corazón sensible, ¿verdad? Nos dio una nueva naturaleza, conforme a su palabra. Y dice, y pondré dentro de vosotros, por si fuera poco, hermanos, puso su espíritu, ¿verdad?, dentro de nosotros. Puso el espíritu, el mismo Señor Jesucristo puso su espíritu, ¿verdad? El espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, habita en nosotros. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que anden y guarden mis preceptos y los pongan por obra, hermanos. Porque nosotros carne somos, hermano. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, espíritu es.
Pues no somos engendrados, ¿verdad?, de voluntad de varón ni de hombre, sino por voluntad de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir ahí a Colosenses para entender un poquito más. Gloria a Dios. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿verdad?, a su iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, dice la palabra que este misterio estaba oculto, ¿verdad? No lo comprendían los profetas, no lo entendían, estaba oculto, era un misterio. Pero ahora el Señor, por revelación, nos lo quiso mostrar a todos nosotros, ¿verdad? Este misterio que es Cristo en nosotros. Y si Cristo en nosotros, hermanos, entonces tenemos una esperanza de gloria, de estar allá en el paraíso. Porque esto estaba oculto, ¿verdad?, desde las edades y los siglos. Y esto no fue revelado a cualquier persona, hermanos. Usted, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurado eres, ¿verdad?, Celso, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Aquellos apóstoles, ¿verdad?, y profetas, más bien, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios. Aquí dice el Espíritu de Cristo, que es lo mismo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, esto, hermanos, los profetas indagaron, ¿verdad?, diligentemente, buscaron con mucha diligencia para poder entender qué tiempo y qué persona estaba hablando la Escritura. Pero todo eso estaba velado, hermanos. Todo en ese tiempo era un misterio hasta que el Señor nos lo quiso revelar a sus santos, ¿verdad?, a su iglesia. Y aquí entendemos, hermano, aquí podemos entender un poco, ¿verdad?, de que, pues, aquí en esta congregación, hermanos, nosotros entendemos que hay un solo Dios. Y entendemos que el mismo Señor Jesucristo y el mismo Espíritu y el mismo Padre son uno. Entonces, yo aquí entiendo, hermanos, por medio de la Escritura, que cuando habla del Espíritu de Dios, también está hablando del Espíritu de Cristo. Y si fuera, ¿verdad?, varias personas, el Señor, el Espíritu de Dios sería uno, y Cristo y el Espíritu de Cristo sería otro. No tendría mucha coherencia, ¿verdad?, para mí esto. Pero cuando habla de que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, está hablando de que el Espíritu de Cristo está morando en nosotros, que el mismo Señor Jesucristo. Entonces entendemos por eso que es un mismo Espíritu, es un mismo Dios. Y entendemos ahí que no es correcto cuando se habla, ¿verdad?, de un Dios tripartito, pero no es correcto, hermanos, si nos vamos por medio de las Escrituras. Pero esperamos que el Señor nos haga entender un poco más a todos. Gloria a Dios. Entonces decía en Colosenses, este misterio que es Cristo en vosotros nos ha sido revelado. Este es el nuevo pacto que nos dio el Señor. Ya no estamos bajo la ley, que antes era ojo por ojo, diente por diente. Amén a sus amigos y aborrezcan a sus enemigos. Ahora el Señor, ¿verdad?, nos ha dado ese pacto. Estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el régimen, ¿verdad?, de la ley, sino bajo el nuevo régimen que es el Espíritu. Amén. Y ese régimen, hermano, es para nosotros salvación, porque todos estábamos perdidos. Amén. Todos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por medio de las obras, entendemos que nadie se iba a salvar. Entonces, esto se hizo nada más por la pura misericordia y gracia de Dios, ¿verdad? Se hizo, hermanos, por un proceso que pasó el Señor Jesús muy difícil. Tuvo que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Amén. Entonces, esto es algo muy maravilloso, hermanos. Esto es algo muy maravilloso, es que el Señor nos ha hecho partícipes de esta riqueza, de esta esperanza de gloria. Entonces, el Señor ya nos dio un nuevo corazón. El Señor ya nos dio un nuevo espíritu para que guardemos sus mandamientos. El Señor nos hizo nuevos, nuevas criaturas. Amén. Entonces, si el Señor mora en nosotros, hermanos, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo está en nosotros para que guardemos sus mandamientos, ahora hay que guardarlo. Ahora hay que tener cuidado
de no entristecerlo, de que no se vaya de nuestra vida. Porque el motivo de este tema, o el meollo de este tema que puse, es que sin el Espíritu de Dios no la vamos a hacer, hermanos. Más prácticamente, sin el Espíritu Santo no somos nada. No hay fuerza en nosotros, no hay poder para vencer al pecado. No está lo necesario en nosotros, hermanos. Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no entenderíamos. Porque nadie puede llamar Señor al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos, el que nos prepara, ¿verdad? Santos y sin mancha, el que nos guía, ¿verdad? Y es algo demasiado maravilloso, ¿no? Y eso, ahorita aquí, hermanos, entendemos que es demasiado maravilloso, ¿verdad? Que el Espíritu, el mismo Señor Jesucristo venga y habite en nuestros corazones. Ahora, hermanos, hay muchos de aquí que, así como Sansón, ¿verdad?, se meten en cuestiones difíciles. Empezamos a menospreciar, ¿verdad?, el nuevo pacto. Empezamos a menospreciar la sangre del Señor Jesucristo y mentimos. Empezamos a fornicar, a hacer impurezas sexuales, empezamos a odiar, empezamos a hacer todas esas cosas, hermano, que un Espíritu Santo no puede ser compatible con ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que el Señor en su Escritura no dice en vano que aborrece todo eso? Y si nosotros tenemos a esa presencia bendita dentro de nosotros y nosotros empezamos a practicar todas esas cosas, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Va a huir de nosotros. No podemos ver con ligereza ahora tantas cosas. No podemos prestar atención, hermanos. No podemos pecar con nuestro cuerpo, porque esto es un templo del Espíritu Santo. Y si nosotros profanamos el templo, ¿verdad?, el Señor no habita en lugares sucios ni inmundos. Entonces dice ahí el Salmo 51, vaya ahí, hermano. Es muy delicado, hermano. Hay que tomarlo pues más en serio, ¿verdad? No es uno, ¿verdad?, el que lo va a desechar. No es uno el que lo va a catalogar. Si es digno o no es digno, hermano, si es justo o es un impío, dice la Escritura, sino que el mismo Espíritu Santo que habita dentro de usted sabe todas las intenciones de su corazón, amén. Sabe realmente lo que usted está cargando. Gloria a Dios, y ahí no hay engaño. Dice ahí el Salmo 51, ¿lo tienen? Dice, vamos a leer desde el 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Gloria a Dios. Nosotros sabemos este salmo, hermanos, es muy famoso, ¿verdad?, entre nosotros los creyentes. Este salmo es de un hombre, ¿verdad?, abatido. Este salmo es de un hombre que ha pecado contra su Dios. Este salmo es de un hombre, ¿verdad?, que se ha manchado, ¿verdad?, con la inmundicia del pecado, que ha fracturado, ¿verdad?, su corazón, se ha abatido, hermanos, ha caído, ¿verdad?, como dice la misma Escritura, en un pozo, ¿verdad?, en un lodo cenagoso, y después se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que había hecho, y él gritaba y clamaba, ¿verdad?, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, porque él entendía, ¿verdad?, que todavía tenía la oportunidad, de que el Señor lo volviera a aceptar, que su mismo Espíritu volviera a habitar dentro de él. Y fíjese lo que dice ahí, gloria a Dios. Ahí en el 10, en el versículo 10, nos pasamos hasta el 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muchos de aquí, hermanos, yo creo, hermanos, nos hemos enredado, ¿verdad?, en el pecado. Nos hemos enredado en la mentira. Hemos caído, ¿verdad?, en el juego del enemigo. ¿Y qué ha pasado, hermanos? De repente, sin darnos cuenta, el Espíritu ya se fue de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa de ahí en adelante, hermanos? No podemos hacer nada, porque sin el Espíritu Santo no somos nada, hermanos.
No podemos, ¿verdad?, estar firmes aquí en su casa si el Espíritu de Dios se va de nosotros. Si nosotros contestamos al Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos tener la fuerza, ni el gozo, ni la capacidad, ni aún de llamar Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Al Señor Jesucristo. Pero hay esperanza, hermanos, porque el Señor es un Dios misericordioso. Y está dando oportunidad para que, si usted, hermano, ha caído, ¿verdad?, en ese pecado, ¿verdad?, en esas cosas engañosas de la vida, el Señor le está dando oportunidad para que clame a Él, para que le pida otra vez su Espíritu. Entonces volverá a tener el poder, ¿verdad?, para vencer. Volverá a tener el gozo y la felicidad que solamente puede tener en el Señor. Porque en nosotros no hay nada, hermanos, no hay nada especial. El especial es el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener la capacidad, como David también, de reconocer, ¿verdad? Aquí dice, porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que te he fallado, Dios, yo reconozco que he contristado a tu Espíritu. Él mismo reconocía que el Espíritu de Dios se había apartado de él, porque su vida lo demostraba, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, todo es ligero, ¿verdad? El Señor, el mismo Espíritu se encarga de mover todas las cosas y de darnos la salida y de darnos la victoria y de darnos la fuerza, hermanos, de darnos la capacidad. Pero cuando el Espíritu se va de nosotros, todo empieza a decaer, hermanos. Pareciera que todo el mundo está en contra de nosotros. Pudiéramos tener tal vez la abundancia material, pero hay algo dentro de nosotros que se está derrumbando, porque el Señor ya no habita ahí, porque esos ríos de agua viva, ¿verdad?, se estancaron y se empezaron a podrir, hermano, y empezó a herir, ¿verdad?, eso, y algo está pasando extraño. Y cuando empezó a pasar eso, todo, ¿verdad?, sus huesos empezaron a batir, su carne, ¿verdad?, todo empezó a envejecer, todo se empezó a acabar, hermanos. Santo del Señor, ¿verdad que es algo grande, hermanos? Entonces hay que clamar al Señor y decirle, ¿verdad?, que cree en nosotros, que quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne nuevamente, ¿verdad? Que ponga un espíritu nuevo, ¿verdad?, nuevecito, ¿verdad?, que podamos alabarle, ¿verdad?, sin ninguna culpa, sin ningún temor, hermanos. Y sobre todo, ¿verdad?, que no quite de nosotros su Santo Espíritu, ¿verdad? Que vuelva ese gozo de nuestra salvación y espíritu noble nos sustente, amén. Aleluya, hermano. Vamos ahí a Efesios, vamos allá, Juan. Vamos a entender un poquito más, ¿verdad?, realmente lo que es estar sin el Espíritu, ¿verdad? A Juan, Gloria a Dios. 15. El Evangelio de San Juan es el último de los 4, creo. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo. Porque alejados de mí, digo el Señor, nada pueden hacer, ¿verdad? Alejados de Él, nada podemos hacer. Alejados del Espíritu Santo, no podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es ahí, hermanos. Necesitamos de su poder, ¿verdad? Necesitamos de Él para poder seguir adelante. En capítulo 15, verso 5 al 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué? Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aleluya. Aquí, hermanos, el Señor Jesús nos hace una parábola, ¿verdad? Como que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Prácticamente cuando usted agarra una rama y la mocha, ¿verdad?, de la vid, una vid creo que es como un tipo arbusto, ¿verdad?, que lleva como uvas y frutos de ese estilo. Pero sintiéndonos muy lejos, hermanos, si usted agarra una rama y la corta de cualquier vid, de cualquier árbol, se va a secar, ¿verdad? Ninguna rama puede sustentarse por su propia cuenta, hermanos. Eso es ilógico. Es decir, también nosotros,
que nosotros podemos sustentarnos sin el Espíritu de Dios, que nosotros podemos tener la capacidad, hermanos, de seguir caminando como cristianos y guardar los mandamientos del Señor sin estar en comunión del Señor. Eso es algo, es una locura totalmente, hermanos. Así como una rama separada del árbol se seca, así también nosotros, separados del Espíritu de Cristo, nos secamos, ¿verdad? Y no nomás eso, hermanos, que una rama seca nada más sirve, dice, para ser recogida y ser echada al fuego, ¿verdad? Esto es algo tremendo, hermanos, que tenemos que poner atención, porque no solo, ¿verdad?, somos separados del Señor, sino que nos ponemos, ¿verdad?, para ser echados al fuego, ¿verdad?, como una rama seca. ¿Y qué podemos ver? Porque una rama que no da frutos no está, ¿verdad?, pegada a la vid. Dice, me acuerdo, ¿verdad?, dice otra parábola, ¿verdad?, que había un árbol que no daba frutos, ¿verdad?, que pasaba el tiempo y no daba nada de frutos. Y que dijo, pues, el dueño, el labrador, creo que le decían, dice, vamos a cavar más hondo, vamos a abonarlo, vamos a echarle agua y vamos a intentar a que ese árbol dé fruto, ¿verdad? Y si no da fruto después de eso, lo vamos a cortar y ahora sí lo vamos a echar al fuego, ¿verdad? Lo vamos a echar, ahora sí, fuera. Entonces, el Señor en esta hora, hermanos, a muchos de aquí nos está acabando, ¿verdad?, en la raíz. Nos está abonando por medio de la palabra, nos está hablando a través de nuestro pastor, a través de nuestros hermanos, a través de prédicas. Nos está echando agua, ¿verdad?, para que vivamos y demos fruto. Pero si después, hermano, nosotros nos rehusamos, ¿verdad?, hacia la voluntad de Dios y no absorbemos eso que el Señor nos está dando y no damos fruto, hermanos, frutos buenos que pide el Señor, nuestro árbol va a ser cortado, ¿verdad? Va a ser echado al fuego. Entonces es necesario, hermanos, no solamente, ¿verdad?, estar aquí en la congregación, sino dar buenos frutos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces es eso, hermanos. Para dar frutos necesitamos estar en la vid. Para dar frutos necesitamos al Espíritu de Dios, amén. Necesitamos buscarlo, ¿verdad? Y si usted siente que lo perdió por un pecado, clame, hermano, clame a Él y pídaselo de nuevo. Y el Señor se lo dará, ¿verdad?, en su gran misericordia, amén. Gloria a Dios. Dice, vamos a ir, nadie puede hacer, amén. Vamos a ir a Efesios. Gloria a Dios. Efesios 4. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios 4. Entonces, hermano, hay que cultivar, hay que conservar, ¿verdad?, a ese espíritu precioso, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no es una fuerza, ¿verdad?, como muchos llaman, no es un poder misterioso, ¿verdad?, sino que es el mismo Señor, ¿verdad? Pues es difícil entender el poder del Señor, pero es eso, hermano. Simplemente es el Señor, ¿verdad?, habitando dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que está en nosotros. Y no es como una fuerza, hermanos, que no siente, que no se entristece, que no observa, que no entiende, hermanos. Claro que el Señor entiende, ¿verdad? Claro que su Espíritu ve todas las cosas. Decía nuestra hermana Lili, ¿verdad?, que decía Salomón al Señor: Señor, tú eres el que escudriña, ¿verdad? Tú eres el que ve la mente y el corazón. Y es su Espíritu, ¿verdad?, el que dice que todo lo escudriña, ¿verdad? Todo lo ve, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay por qué, ¿verdad?, sentir o pensar, ¿verdad?, como si fuera una fuerza o algo así extraño. Dice ahí el 4, vamos a ver nomás el 30, amén. Ahí, Efesios 4:30. ¿Ya tiene, hermano? Amén. 30 hasta abajo dice: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces es sencillo, hermanos, entender. Si Dios, ¿verdad?, hizo habitar el Espíritu y es, ¿verdad?, dice en otra, ahí dice Pablo en otro lugar, ¿verdad?, es las arras, ¿verdad?, de la promesa. Es como el anticipo de que cuando llegue el día,
nosotros vamos a ser levantados, ¿verdad? Con el Señor. Nosotros vamos a ser resucitados, ¿verdad? Pero si nosotros perdemos esa arma, ¿verdad? Perdemos esa garantía. Si nosotros perdemos al Espíritu Santo, no hay redención. ¿Dónde está el sello, verdad? Donde va a ver el Señor a su Espíritu, ¿verdad? Morando en nosotros. Y si no hay Espíritu, hermanos, no hay redención. Entonces, ¿verdad que no se puede engañar en aquel día? Aquel hermano que esté lleno de la presencia del Señor, se va con él, hermanos. Pero aquellos, ¿verdad?, que tengan otro espíritu, el Señor no va a ser, no puede ser engañado, ¿verdad? No puede tomar otro espíritu como el suyo, porque es el mismo Señor, ¿verdad?, estando ahí dentro. Entonces, hay que quitar todo lo que pueda contristar al Señor. Aquí nos dice una pequeña lista, y detrás de estos versículos dice otras, ¿verdad? Otros pecados, ¿verdad?, que hacen que la presencia del Señor se vaya de nosotros. A nosotros se nos puede hacer fácil, ¿verdad?, empezar a ver películas extrañas. A nosotros se nos puede hacer fácil empezar a ver pornografía. De todos modos, lo veo, ¿verdad? Después me arrepiento, como dice el hermano, o hago algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si la presencia de Dios habita en usted, usted está contristando, ¿verdad?, lo que usted tiene ahí dentro, ¿verdad? Si usted, hermanos, empieza a hacer cosas como empezar a amargarse o odiar a su hermano, si la presencia bendita del Señor habita ahí, se va a empezar a contristar, porque el Señor Jesucristo no es nada compatible con eso, ¿verdad que no? El Señor Jesucristo no puede estar en un corazón que odia. El Señor Jesucristo no puede estar en un corazón donde está lleno de lascivia, hermanos. El Señor Jesucristo no puede habitar en un corazón lleno de vanidad. Tenemos que desecharnos de todo eso, porque el Señor quiere todo de nosotros. El Señor no quiere un pedacito, hermanos, de su vida. El Señor no quiere solamente que venga de aquí en este lugar y se comporte. El Señor quiere su vida. El Señor quiere todo de usted. Y cuando lo haga eso, hermano, su vida va a cambiar. Amén. Porque el Señor mismo, el Espíritu de Dios mismo, va a ser el que haga todas las cosas. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Mira, vaya ahí a Santiago. Ahí adelantito. Santiago capítulo 4. Cristo. Santiago 4. Vamos a leerlo desde el 4 hasta el 5. Dice con un amén cuando ya lo tengan. Gloria a Dios. Entonces, no en vano, ¿verdad? El Señor ha puesto el Espíritu. Dice: oh almas adúlteras, con signo de exclamación, ¿verdad? Y ya pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí va, fíjense lo que dice la Escritura. O piensan, hermanos, o piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hasta ahí. Entonces, hermanos, el Señor es celoso, ¿verdad? Yo he visto, ¿verdad?, que el Señor siempre hace las cosas de aquí materiales como una imagen de las cosas celestiales. La unión, hermanos, simplemente la unión de una mujer y un hombre, el matrimonio, no puede haber tres ahí, ¿verdad? ¿O qué pasaría, hermano Juan, si quisiera ahí meter a alguien más? ¿Verdad que daría coraje? No es posible, hermanos. Es un reflejo, ¿verdad?, también de que nuestra comunión tiene que ser con el Señor, la iglesia y Cristo, ¿verdad? Y no tiene que haber el mundo de por medio, o no tiene que haber cosas de por medio, ¿verdad? Porque sino porque el Espíritu de Dios es celoso, ¿verdad? Nos anhela celosamente. Entonces no podemos estar jugando, ¿verdad?, coqueteando con el mundo, ¿verdad? O muchas veces, como le decía el pueblo de Israel, ¿verdad?, fornicando con ídolos, ¿verdad?, adulterando, ¿verdad?, con el pecado. Santo es el Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no va a estar jugando, ¿verdad?, a ese tipo de unión o relación, ¿verdad? El Señor quiere una unión pura, una unión completa. No podemos estar jugueteando, hermanos, con el mundo y esperar que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, esté contento con eso. Necesitamos, como la esposa dice la Escritura, ¿verdad?, prepararnos, ¿verdad?, y alistarnos puras, ¿verdad?, y sin mancha, ¿verdad?, y dispuestas a ser totalmente entregadas, ¿verdad? Entregarse totalmente. No podemos entregarnos a medias. Entonces, usted, hermano, le pregunto, ¿usted quiere, verdad,
Todos queremos que el Señor permanezca en nuestros corazones. Lo necesitamos, hermano. Si no, no vamos a poder. Porque sin su Espíritu no somos nada, ¿verdad? Lo necesitamos. Entonces, no juegue, ¿verdad?, con el mundo. Apártese del mundo. ¿Verdad? Entonces, podrá, ¿verdad?, sentir esa verdadera unión con el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vayamos ahí otra vez a Juan. Entonces, ya vamos a terminar, hermanos. Nada más vamos a ver otras cuestiones que nos hacen entender, hermanos, que realmente nosotros sin el Espíritu del Señor no somos nada, ¿verdad? Lo necesitamos, hermanos. No podemos decir, ya, pues ya entré en el camino, ya, ¿verdad? Ya nos puede hacer fácil, pues, hacer cosas que lo alejen. Pero no, hermanos, podemos quedar postrados a medio camino, ¿verdad? Sin el Espíritu del Señor. Dice ahí en San Juan 16, vamos a leer del 7. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, ¿verdad? El Paracletos, dice ahí en griego, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios. Entonces ven, hermanos, que era necesario que el Señor Jesús se fuera, que el Señor Jesús fuera glorificado. ¿Por qué no podía venir el Espíritu de Dios, hermanos, si el Señor Jesucristo no subía? Porque era el mismo, amén. ¿Cómo dice? Porque Cristo ahora habita en vosotros. Y si Cristo no había sido glorificado, no podía mandar su mismo Espíritu, ¿verdad? El mismo Señor glorificado, el mismo Dios, ¿verdad? Y otra vez sentado en el trono, volvió a venir otra vez, dice, y no nos dejó huérfanos, amén. Gloria a Dios. Entonces, sin Él, hermanos, el mundo no podría, ¿verdad?, reconocer sus pecados. Si no fuera por el Espíritu del Señor, hermanos, yo recuerdo que cuando Él me visitó, hermanos, yo recuerdo que pues estaba quebrado, ¿verdad? Porque el mundo estaba roto. Pero yo no reconocía, hermanos, yo no reconocía nada. A pesar de eso, uno seguía, ¿verdad?, en sus necedades. Pero cuando Él me visitó, hermanos, yo reconocí, ¿verdad? Yo reconocí todo lo que yo había hecho y pude sentir realmente, ¿verdad? Y pude realmente convencerme. Y fue algo tan real que pude llamar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo mi Señor, ¿verdad? Mi Dios, ¿verdad? Y en ese momento fue algo muy especial, hermanos. Y sin el Señor, sin el Espíritu del Señor Jesús, nosotros no podemos sentir, ¿verdad?, esa verdadera unión, esa verdadera comunión con el Señor. No podemos reconocer nuestro pecado, no podemos tener esa justicia, ¿verdad?, y juicio que dice aquí, porque Él vino a eso, ¿verdad? Él vino a eso, dice la Escritura. Mire, ya vamos a terminar, hermanos, vamos a ir a Hebreos. Entonces, hermano, solo queda una cosa, ¿verdad? Mantener su bendita presencia en nosotros, ¿verdad? Y si es, hermano, que nosotros hemos contristado su presencia, pues hay que buscarla de nuevo, ¿verdad? Pero de todo corazón. Hebreos capítulo 10, verso 19. 10, 19. Entonces, aquí les dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el nuevo pacto, ¿verdad?, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos todo, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Y ahí está, hermanos, ¿verdad? Así que ya el Señor lo hizo, ¿verdad? Tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos un nuevo camino y vivo, ¿verdad?, que Él nos puso. Y sobre todo,
tenemos un gran y sumo sacerdote, ¿verdad? Que fue semejante a nosotros y se puede compadecer de nosotros, ¿verdad? Porque fue semejante. ¿Se puede compadecer en qué? En nuestras debilidades, ¿verdad? Aún dice otro texto que recuerdo, ¿verdad? Que aún el mismo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Den un aplauso al Señor, hermano. Ahí está la gloria. Entonces, es lo que hacemos todos, ¿verdad? Es lo que hace nuestro hermano, ¿verdad? Que está viniendo con nuestro amigo, que está viniendo con nuestra hermana Silvia, ¿verdad? ¿Qué es? Acercarse a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Orando, leyendo su palabra, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Y, ¿cómo dice? Pida, ¿verdad? El que le falte sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Porque Él da abundantemente y sin reproche. Él no le va a reprochar a nuestro hermano Abraham, ¿verdad? Todos sus errores, sino que Él lo va a aceptar cuando Él le pida, ¿verdad? Y si usted quiere el Espíritu, pídalo también, ¿verdad? El Señor se lo va a dar, pero pídaselo, ¿verdad? Realmente con ganas. Y una vez que tenga el Espíritu de Dios, hermano, usted va a poder andar, ¿verdad? Por ese camino de santidad que el Señor le ha marcado, ¿verdad? Dice la Escritura, acerquémonos, ¿verdad? Con un corazón sincero, sin hipocresía, hermano, sin engaño, sin apariencias. Acerquémonos realmente con un corazón sincero, ¿verdad? Hacia Dios. No hacia el pastor, no hacia el predicador, hacia Dios, hermano. Asincérese con el Señor, reconozca sus rebeliones, reconozca, ¿verdad? La verdad delante de Él. Y pues en plena certidumbre de fe, ¿verdad? No dude. Y más adelante, purifique, ¿verdad? Su corazón de mala conciencia y lave su cuerpo con agua pura, ¿verdad? Esa es la manera, ¿verdad? Que nos tenemos que acercar realmente al Señor. Gloria a Dios. Dice ahí otra vez en Juan, vamos en Juan 7. Ya con este texto terminamos, hermanos. Santo es el Señor. San Juan 7. Gloria a Dios. 7:37. San Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice más abajo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, como decía anteriormente, no había sido aún glorificado, ¿verdad? Entonces, hermano, usted tiene sed, usted quiere, ¿verdad?, sentir esos ríos de agua viva. Ya ha creído en el Señor Jesús como el verdadero Dios. Acérquese a Él, ¿verdad? Porque Él le va a dar el Espíritu y va a hacer correr esos ríos de agua viva dentro de usted. Entonces, ese es el tema, hermanos. Acuérdense, recordemos, ¿verdad?, que realmente sin el Señor nosotros no somos nada, ¿verdad? Sin el Señor Jesús nada podemos hacer, ¿verdad? Alejados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Hay muchos que dicen: no, pues aquí en mi casa me quedo, ¿verdad? Aquí también siento a Dios, aquí esto, pero pues es lo que el Señor ha mandado. No, ¿verdad? Tenemos que obedecer sus mandamientos, su palabra, y buscarlo, ¿verdad? Acercarnos de Él de todas maneras, orando, absteniéndonos, ¿verdad?, de esos deseos, ¿verdad?, de la carne que batallan contra nuestra alma, ¿verdad? En ese momento vamos a poder llenarnos de su presencia y más y más. Y cuando seamos llenos, hermanos, vamos a hacer cosas grandes, ¿verdad? Porque dice la Escritura en muchas, como, no me acuerdo de este juez, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el que pidió una señal en el vellón? Gedeón, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Llegaba el Espíritu de Dios y hacía cosas valerosas, ¿verdad? Llegaba el Espíritu de Dios sobre Sansón y luchaba contra los filisteos. Llenó del Espíritu de Dios a Felipe y predicaba. ¿Qué pasó también con Esteban? Fue lleno del Espíritu de Dios y hacían cosas tremendas, ¿verdad? Pero pues, si nosotros no tenemos el poder, hermanos, no podemos hacer mucho. Vamos a querer salir a predicar y no va a haber nada. Vamos a querer hacer cosas y no va a haber ese poder, ¿verdad?, de convencimiento hacia las personas, porque no es uno, hermano. Es el Señor obrando, es su gracia, trabajando a través de nosotros. Puede ser nuestro lugar, hermano Francisco. ¿Qué deseamos para él?